Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Comenzamos una nueva edición de Nuevas Voces en este jueves 4 de julio, el día jueves de historia, con el profesor Alejandro San Francisco, que nos acompaña nuevamente en esta edición. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, doctora Costa, como siempre, cada jueves en nuestra casa, en Radio Agricultura. Había una columna, como habitualmente pasa los días domingos. domingos. Que no veo a Tomás Bengolea, lo noto perdido. Bueno, que Tomás Bengolea, usted sabe que se está preparando, le hemos contado a nuestros auditores, para su examen de grado, así que bueno, los días jueves le toca interrogación, así que está especialmente concentrado en eso. Tomás Bengolea. Le mandamos mucho cariño, como siempre, a Tomás. Y comentaba, bueno, los días domingos son los días en que habitualmente el profesor San Francisco nos deleita con sus columnas en el Líbero. Y ya hemos comentado más de alguna vez alguna de ellas, y en esta oportunidad lo queríamos hacer nuevamente porque ha estado rondando, lo hemos comentado varios días, a propósito de el despido que se realizó de Juan Andrés Lagos en el Ministerio del Interior. Ha generado muchas rencillas entre el gobierno, el propio presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, haciendo públicamente, ¿cierto?, su crítica a esta decisión, y se viene a sumar a uno de varios encontrones que ha tenido el Partido Comunista con el gobierno. Y a propósito de eso, usted hizo una columna muy interesante donde reflexionaba sobre los comunistas en la moneda, porque esta no es primera vez que los comunistas han estado en la moneda, ha sido este siglo y el siglo pasado, así que me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión de en qué situación estamos con respecto a eso, y después nos metamos en el análisis histórico, profesor San Francisco. Así es, pues. Mira, yo creo que el tema hay que mirarlo desde una perspectiva histórica y política, y tratar de salirse del detalle de que Juan Andrés Lagos haya dejado su puesto en el Ministerio del Interior o en la subsecretaría, porque estas cosas pasan en los distintos gobiernos. Ahora, resulta que en la coalición que hoy día está en la moneda, el partido que es centenario, que tiene más trayectoria política, más arraigo en ciertos sectores populares, es precisamente el Partido Comunista, el más compacto, el más orgánico, y por eso merece la pena estudiarlo. Fue fundado en 1922, y la situación hoy es que, si bien no tiene un candidato de sus filas gobernando, sí estuvo en la fundación de la coalición de gobierno, cosa que no ocurrió con socialistas y PPDs. Compitió en primarias con su candidato Daniel Jadwe contra Gabriel Boric, y si bien fue derrotado, se instaló de inmediato en el gobierno. Tiene cargos relevantes. Ciertamente el más importante es Camila Vallejo, la vocera de gobierno, pero también la ministra del Trabajo, también el ministro de Educación, subsecretarios en defensa, y a eso se suman cargos que no tienen que ver con el Ejecutivo, pero que son relevantes. La presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, que fue elegido con los votos transversales de los distintos partidos de gobierno y algunos que no están en el gobierno. La alcaldesa Iracy Hasler en Santiago, la comuna más emblemática de Chile. Entonces el Partido Comunista evidentemente es muy relevante en Chile, tiene, aparte de esa proyección histórica, una importancia presente, como hemos mostrado con estos son los datos, y está viviendo una fricción con el gobierno. Ha resurgido un cierto anticomunismo en el país. Hace un par de días en el Libro apareció una columna de José Joaquín Brunner al respecto, que es bastante interesante. Entonces yo creo que hay un escenario como para repensar el tema desde el punto de vista histórico y también desde una perspectiva política. Bueno, y en ese sentido, desde el punto de vista histórico, es interesante darse cuenta que han habido momentos de conflicto bastante interesantes en la historia, cuando el Partido Comunista ha llegado al poder, ha llegado a la moneda. Uno de los más recordados es en el periodo de Gabriel González Videla, ¿cierto? Cuando llegan a la moneda, incluso toman cargos importantes, ministeriales, y finalmente son sacados no solamente del gobierno, sino que también del orden político a través de la Ley de Protección Permanente de la Democracia. Efectivamente, la primera vez que tenemos ministros comunistas en 1946, en esa coalición que se formó con González Videla y los comunistas, en que había una recíproca amistad, un compromiso muy, muy fuerte.
González Videla dijo: no habrá poder humano ni divino que me separe los comunistas. Mm, Pablo Neruda escribió esos versos bastante melosos, malos. El pueblo lo llama Gabriel, mm. dedicados a González Videla. Y finalmente en las elecciones, si bien no ganaron, obtuvo el 40% González Videla, y eso le permitió ser elegido por el Congreso Pleno con posterioridad. Y se armó el primer gabinete, que no solo incorporó a radicales y comunistas, sino también a liberales. Ahora, después surgieron problemas al interior del gobierno, en un contexto internacional muy complejo. Piensa tú Mm, que González Videla llegó el año 46 a la moneda, pero el mismo 46 fue el año en que Churchill denuncia la cortina de hierro, y en exacto. la práctica se está produciendo la consolidación de regímenes totalitarios liderados por comunistas en Europa Oriental, y desde Estonia, Letonia, Lituania, y después Polonia, Alemania, Checoslovaquia, Rumania, Mm, Hungría. Es decir, hay una avalancha comunista en Europa. Entonces, eso despierta la Guerra Fría, las áreas de influencia, y los comunistas en el gobierno evidentemente generan una situación, por un lado, de gran respaldo en ciertos sectores obreros populares, pero de gran preocupación en otros sectores políticos y en cierta comunidad internacional, como por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese es el contexto en que surge. Ahora, mm. evidentemente, los problemas son de naturaleza política. El año 47 hubo elecciones municipales, y el que tiene el mayor costo de estar en el gobierno es el Partido Radical, que baja. En cambio Mm. los comunistas suben. A eso se suma después que hay una serie de paros liderados por comunistas en distintos lugares. Entonces se da esa lógica que el comunismo está por un lado en el gobierno, pero por Mm. otro lado está atizando la movilización social, y eso se termina cobrando por parte del Ejecutivo. Y a medida que las fricciones se agudizan, obviamente también se agudizan las manifestaciones contra González Videla y la represión contra los comunistas, muchos de los cuales son enviados a Pisagua. Se envía el proyecto de ley de defensa permanente de la democracia, y cuando es aprobado, los comunistas quedan proscritos de la vida política nacional. El año Bueno, 48. esa frase es bastante actual, a pesar de que tiene esta, digamos, explicación histórica también de tener un pie en la calle y un pie en la moneda, o un pie en el gobierno y un pie en las movilizaciones sociales, como le gusta decir a algunos. Frase de la diputada electa Camila Vallejo el año 2014. Y que se vio evidenciada también en la acción política que realizó el Partido Comunista en los años del gobierno del presidente González Videla. Y es que es así. Si es lo mismo que pasa hoy día cuando se discute el tema de las tarifas eléctricas Mm, y otros. Eh, los comunistas no están dispuestos a asumir todas las decisiones de política pública, particularmente las de Hacienda. Entonces estamos con el gobierno en tales cosas, pero en estas dos, tres, cuatro nos oponemos a lo que se está definiendo. Y eso es lo que podría interpretarse como un pie en la calle y un pie en la moneda. Lo segundo que podría interpretarse es que se necesita acompañar las transformaciones con movilización social. Y eso lo han dicho también dirigentes frente amplistas. Entonces, si quieren que haya una reforma constitucional, un cambio de constitución, bueno, hay que rodear la mm. convención. Si quieren que haya leyes laborales, leyes de aumento de impuestos y otras, bueno, hay que hacer la correspondiente movilización social o popular. Lo que ocurre es que en este momento, año 2024, hay una cierta desmovilización Mm. social en Chile, y esa es una realidad, a diferencia de otros momentos en la historia del Partido Comunista. Ahora, esta posición antagónica entre el Partido Comunista y el presidente o el corazón del gobierno no es la que ha manifestado siempre a lo largo de la historia. De hecho, el gran contraste se produce en el gobierno de la Unidad Popular, de Salvador Allende, donde el Partido Comunista es recordado como uno de los grandes gobiernistas o presidencialistas, ¿cierto?, que apoyaron al presidente Allende, en contraste con un radicalizado Partido Socialista. Es muy bueno el ejemplo que pone el doctor Acosta, porque efectivamente uno siempre tiene que evaluar las cosas de manera histórica, que no Mm, hay un purismo de un grupo versus el otro. Y si en el gobierno de González Videla, por un lado, había habido un desafecto hacia el gobernante, en el gobierno del presidente Salvador Allende, el Partido Comunista, desde la génesis de su programa hasta el programa de la Unidad Popular y luego la elección del presidente Allende, fue muy leal con el líder socialista, que en buena medida logró imponerse como candidato de la Unidad Popular en su conjunto
por A pesar de su partido, podríamos decir a pesar incluso. de su partido y por la presión del Partido Comunista, porque los otros partidos de la coalición tampoco querían a Allende, lo encontraban desgastado y tenían otras cosas. Lo que cuenta de manera fascinante Eduardo Labarca en un libro que se llama Chile al Rojo. Eh, Ahora, si tú miras la parte, ya la parte de, práctica, la parte de desarrollo de ese gobierno, fue un gobierno muy complicado desde el punto de vista interno, porque requería unanimidad de la unidad popular para aprobar distintas cosas. Y el partido más leal permanentemente junto al presidente de la República fue precisamente el Partido Comunista. Y había un foco de irradiación revolucionaria que tendía a separarse de la moneda y del presidente Salvador Allende, en que estaba el MIR, agrupación que estaba fuera de la Unidad Popular, y en segundo lugar el Partido Socialista, que siendo el presidente de la República era liderado por Carlos Altamirano, que era de la facción más radicalizada del partido. Tiene aquí una frase en la columna que vuelvo a recomendar del día domingo del profesor San Francisco en el libro, de las palabras de Luis Corbalán, el entonces secretario general del Partido Comunista, cuando ya estaba desatada la crisis del 73 y decía, hicimos cuanto estuvo en nuestras manos por remontar las dificultades. Promovimos más que nunca el apoyo de las masas. Respaldamos decididamente al presidente Allende en la búsqueda del diálogo y el acuerdo con la democracia cristiana. Parte de lo escrito de lo vivido y lo peleado en Memorias, publicado por López en el 97. Eso es la memoria de Luis Corbalán. Para los que no lo sepan, Luis Corbalán era el secretario general histórico del Partido Comunista de Chile hasta fines de los años 80, cuando fue reemplazado por Gladys Marín, y efectivamente tiene unas memorias muy interesantes en que él ahí lo que dice es tal cual fue, o sea, el que estuvo más comprometido con el gobierno del presidente Allende fue el Partido Comunista. Si me permite un excurso a propósito de Luis Corbalán, es muy habitual que los comunistas escriban memorias. Yo tengo y me ha correspondido leer las de Orlando Millas, que he publicado 2 tomos de 4, los otros 2 no están publicados, los 4 tomos de memorias de Volodya Teltelboim, las memorias de Neruda, confieso que he vivido, ciertamente estas que has mencionado tú, perdón, de lo vivido y lo peleado, que son las memorias de Luis Corbalán, y así puedes ver otra serie que tiene la ventaja de ver la perspectiva interna de los comunistas tal cual ellos veían los distintos acontecimientos. Ahora, ojo que entre el 46 y el 70, para que se entienda bien, hay cambios a nivel internacional e interno. El más importante de todo es la muerte de Stalin del 53, al cual el Partido Comunista tenía gran devoción. Si tú miras, por ejemplo, la revista Principios, que es la del Comité Central del Partido Comunista, en marzo-abril de 1953, es decir, cuando murió Stalin, hay un homenaje tremendo al dictador soviético con imágenes de Está la Oda a Stalin también de La Oda a Stalin Neruda. es previa. Lo que aparece con la muerte de Stalin es un poema que se llama En su muerte, que recita Neruda en el teatro donde se hace el gran homenaje a Stalin. Se llama En su muerte y aparece reproducida en el diario El Siglo. Y aparece reproducido también el discurso que hizo Salvador Eso le iba a Allende decir, de homenaje. entiendo que Allende también hizo un discurso. Sí, aparece. Porque se conmiseraba, digamos, con la situación dramática que estaba viviendo el Partido Comunista. Sí, pues le dice, compañeros comunistas, sabemos que hay dolor en vuestros corazones. Vuestro consuelo es saber que hay gente que no muere, o personas que no mueren. Stalin es uno de ellos. Así terminaba el discurso de Salvador Allende. Eso aparece en el diario El Siglo en marzo de 1953, pero era un partido staliniano. Así lo dice Neruda, stalinianos, llevamos este nombre con orgullo, stalinianos, médicos, poetas stalinianos. Esta es la jerarquía de nuestro tiempo. En cambio, el año 70 ya ha pasado 2 cambios relevantes. El primero es que el año 56, el 20º Congreso del Partido Comunista inició lo que se llama las llamadas vías nacionales, y eso lo asume la nueva coalición de izquierda que se llama Frente de Acción Popular FRAP, que conforma el Partido Comunista y el Partido Socialista, que es la que va hacia la moneda, hacia la ruta del socialismo. Eso aparece tratado desde la perspectiva comunista en el libro de Carmelo Furchi, que se llama El Partido Comunista y la Vía Chilena
al socialismo, y también en el alba una revolución de Marcelo Casals. Ciertamente nosotros lo hemos incorporado también en la historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, de manera que cuando el Partido Comunista y la Unidad Popular asumen las tesis en 1969-1970, están asumiendo las tesis de la vía chilena y Exacto. no las tesis históricas. Para terminar, en 1956 también se produce la desestalinización, cuando Khrushchev denuncia los crímenes de Stalin, que en realidad habían sido los crímenes del régimen comunista bajo Stalin. Tesis históricas revolucionarias que trataban de reivindicar otros grupos que, digamos, denunciaban que el Partido Comunista o el Partido Socialista ya no era la vanguardia de la revolución, sino que querían ser ellos, como por ejemplo el MIR. Por Eso eso lo es que dice había el tan MIR, malas efectivamente, relaciones. y lo dice despectivamente los partidos Los parlamentaristas. partidos parlamentaristas, exacto. Bueno, estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este jueves de historia. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este nuevo jueves de historia, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Con Enel, activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco sobre los comunistas en la moneda, los comunistas en el poder. Vamos ahora a una etapa un poquito más actual, ¿cierto? Porque volvieron a la moneda los comunistas no con el gobierno del presidente Boric, sino que con el gobierno de la presidenta Bachelet. Después de una serie de acercamientos, alguien podría decir permitidos, otro podría decir liderados, incluso por la democracia cristiana, cuando hablan de estos pactos de omisión, ¿se acuerda? Primero conversaciones iniciales y después finalmente se incluyen en lo que se llamó la nueva mayoría, en el regreso de Bachelet a la moneda, una Bachelet recargada, una Bachelet que de alguna manera no se sentía tan contenta y orgullosa de lo que hizo en su primer gobierno y quería avanzar en transformaciones reales, en educación, en el tema económico y en un par de áreas más. ¿Cómo lo ve, profesor San Francisco, este regreso de los comunistas a la moneda en el siglo XXI? A mí me parece que ahí confluyen dos cosas internas de la presidenta Bachelet y algunas cosas relativas al Partido Comunista. De respecto a la presidenta Bachelet, la primera es muy obvia, es la muerte de la concertación. La concertación había gobernado con relativo éxito entre 1990 y 2010. Después de dejar el gobierno, no logra ser una alternativa de gobierno. Y esa muerte de la concertación lleva a este segundo tema, que es formar una nueva coalición y ampliarla, pero ampliarla hacia la izquierda. Y el ampliarla hacia la izquierda tiene que ver con un cambio crucial que se da en la política chilena, quizá el más grande que ha habido en los últimos 15 años, que son las movilizaciones del 2011. Esas movilizaciones son tan determinantes que cambian, por un lado, el modo de hacer política, es decir, la calle reemplaza al Congreso Nacional o a los partidos políticos, cambia generacionalmente la política, o sea, irrumpen jóvenes que van a llegar al gobierno el 2022 con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y cambian las coaliciones gubernativas y los partidos. Las coaliciones porque se incorporan, en el caso del Partido Comunista, a la nueva mayoría, y los partidos porque surge posteriormente el Frente Amplio. Entonces, en ese nuevo escenario político, los comunistas se incorporan. ¿Cómo evalúo yo? Yo creo que el Partido Comunista puede estar muy contento de lo que hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, porque logró instalar ciertos temas centrales en materia educacional. Fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, que en general, gratuidad universitaria, que eran temas del movimiento estudiantil que no habían estado en la agenda de la presidenta Bachelet en su primera Y que de administración. hecho, cuando Bachelet vuelve a Chile, que también fue un hito histórico que Bachelet volvía, porque había estado en la duda si era de candidata o no, ella, dentro de las primeras declaraciones, dice que no está de acuerdo con la gratuidad universal.
Sí, y le costó una crítica bastante importante al Partido Comunista y a los pocos días o semanas cambió radicalmente. yo creo que no. Yo estoy en desacuerdo en las dos cosas. ¿Ah, sí? Primero, yo creo que no tuvo duda de que iba a ser candidata. Y, No, había dudas en el ambiente. ya. No digo que ella tuviera dudas. Y dos, no hubo gratuidad universal. No, por supuesto, pero me Con refiero lo cual, en el discurso que ella pero da lo propuso de mismo, po, si es campaña. un discurso de campaña. Sí, Lo claro. relevante es lo que ella creía, es que no creía en la gratuidad universal. Ahora, después dijo que sí creía en la gratuidad universal y no se hizo gratuidad universal tampoco, Porque no pero creía. Po. Si al final, porque la gratuidad universal se puede hacer, si es muy simple. Hay países más pobres que Chile que tienen gratuidad universal. Se puede hacer. Lo que pasa es que tiene otras externalidades y esa es una decisión. Entonces lo que se hizo fue una gratuidad focalizada para el 60% más pobre y para algunas universidades, que era la exacto, Universidad del Consejo de Rectores. exacto. Luego, porque se recurrió al Tribunal Constitucional, se amplió la gratuidad a otras instituciones. Pero no era muy evidente la fórmula en ese momento. Por eso yo tengo mis serias dudas. Y además, el creer en la gratuidad universal tiene un fundamento. Es que es gratuito porque es un derecho. Mm, Si es gratuito porque es un derecho, no tiene ningún sentido ponerle un límite de años a la exacto, gratuidad. Pero que tú puedes estudiar 6 7 años si es tu derecho. Y claro, luego te sigue siendo gratis el sistema. exacto. Entonces, O porque poner condiciones de que en algunas universidades o para algunas, digamos, efectivamente, estratos yo socioeconómicos. creo que ahí hay una cosa que se discute poco, pero está mal planteado. Ahora, yo creo que el tema de fondo es que el Partido Comunista logró instalar temas relevantes. La reforma tributaria yo creo que ya la traía la presidenta Bachelet, y en esto quería complementar un poco el alza de impuestos que había hecho el presidente Piñera en su gobierno, que parecía un poco tímido para la izquierda, era excesivo para la derecha, pero el complemento Piñera-Bachelet logró subir los impuestos de manera importante en esa década. Y a eso se suma el impulso al proceso constituyente, Mm, que también es una cosa que si tú ves en la crisis de González Videla, el Partido Comunista llama a crear una asamblea exacto, constituyente. En el gobierno de la Unidad Popular se requiere crear una asamblea nueva constituyente. constitución y con órganos distintos en el Estado. Y lo mismo pasa en el gobierno de la presidenta Bachelet en el segundo, Mm, y lo mismo pasa en el gobierno de Gabriel Boric. Si hay algo en que ha sido consistente el Partido Comunista es en la necesidad de crear una asamblea constituyente o un cambio constitucional mm. en Chile. Y es el partido que ha tenido más consistencia en ese tema. Después se han ido sumando otros en distintos momentos de la historia. Bueno, y otra de las cosas que también destacó en el gobierno de la presidenta Bachelet fue que se conocieron ciertas nuevas figuras, nuevas personas que tuvieron cierta proyección, aumentaron la cantidad de diputados de manera muy importante, y a pesar de que a nivel electoral seguían teniendo un porcentaje de menos del 10%, yo creo que entre un 5 y un 8% de votación, sí se hicieron muy relevantes a la hora del discurso político y empezaron a forjar, ¿cierto? Una crítica, yo diría posterior también incluso a lo que fueron los gobiernos de la concertación, del cual se nutrió después también los partidos nuevos del Frente Amplio y digamos de los partidos del actual gobierno. Y por eso pareciera ser que le salió tan fácil hacer esta coalición con los partidos del Frente Amplio y desprenderse de alguna manera de los partidos concentracionistas antiguos. Es que yo creo que la crítica por una parte y el liderazgo generacional por otro lado fue compartido. O sea, fue, Mm, fue al final de 4 diputados. Fue Carol Cariola, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric. mm, Ellos yo creo que lideraron esas propuestas y todo eso. Fíjate que ya desde el principio del gobierno de la presidenta Bachelet hay una propuesta de Jackson y Boric en el sentido de reducir la dieta a la mitad en correcto. la Cámara de Diputados y en el Senado. Eso no se hizo. Pero fíjate que hoy en el gobierno no lo hacen. Es Mm, decir, o hay un cambio de perspectiva o hay un cambio de mm. interés. Y lo vuelven a repetir, de hecho lo pusieron en el programa, dijeron nadie va a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo y convengamos que eso Por, por eso ahí se yo, rompe con por creces. eso ahí yo te decía, ellos lo que creen es lo que hacen, Mm, lo que hacen pudiendo hacerlo, mm, porque esa propuesta, por ejemplo, de bajar a la mitad, podrían proponerla mm. hoy día, no Exacto. les cuesta nada. Pero evidentemente ahí hubo algún tipo de cambio relevante, no es como otras cosas en que requieren anuencia ajena Mm, y todo lo demás. Yo sí creo que hay un grupo juvenil que tuvo capacidad de liderar un proceso y que eso se refleja después
en la Revolución de Octubre de 2019 y sobre todo en la candidatura de Gabriel Boric el 2021. Bueno, y también vienen otros espacios de poder que se van tomando, porque muchos dicen cuando los comunistas toman el poder, después es muy difícil que lo vuelvan a entregar. Y un ejemplo importante de eso ha sido lo que ha pasado en Recoleta, por ejemplo, o en las municipalidades. Por eso se dice que es tan importante que se recupere Santiago, porque si no después la posibilidad de recuperarlo es muy difícil. Ha ido creciendo el ámbito de influencia y esos son también los espacios que han utilizado de proyección. O sea, no olvidemos que, ¿por qué se hizo famoso el alcalde Jadwe? Bueno, porque hizo las farmacias comunales, generó que todo el mundo después lo siguiera, incluso hay fotos de, no sé, Joaquín Lavín con Jadwe promocionando farmacias comunales y iniciativas de ese estilo. Es decir, tienen esa habilidad política también para que con el espacio político que tengan, el poder que tengan, puedan lucir y tener proyección también en el futuro. Es que esa convicción les lleva a plantear ideas que son disruptivas, las 40 horas, las farmacias populares, la universidad, y por otro lado tienen una oposición muy feble que no les cobra. Por ejemplo, ¿qué está la Universidad Popular de Recoleta? ¿Qué cursos da? ¿A cuántas O lo que pasó con la Universidad Arcis, personas? por ejemplo, cuando la administró el partido. Por ejemplo. Pero eso depende más de la oposición que de ellos. Ellos lo que hacen es plantear una serie de cosas. A mí me parece que el liderazgo de Iracy Hasler, que tuvo problemas en algún momento, es un liderazgo consolidado, o sea, y que puede ganar en Santiago. Puede perder también, Exacto. pero no es como hace Pero no un es que año. vaya una carrera, una Hace batalla. un año iba a perder Exacto, sí o perdida, sí. sí. Hoy día yo creo que es una disputa. Ahora, lo que es novedad es que hoy día está disputado Recoleta. O sea, hace un año era evidente que se reelegía el comunista que fuera por Recoleta, y si era con apellido Jaude mejor. Hoy día es una doble disputa. Lo que ocurre es que en octubre de este año se va a producir una lucha de política electoral en las municipalidades, pero que tiene una lectura política a nivel nacional, es decir, en dos niveles. Por un lado, los porcentajes que obtengan los partidos y coaliciones en esa elección, y en segundo lugar, qué resultados hay en determinadas figuras emblemáticas. Y me parece a mí que tienes toda la razón al situar a Santiago y a Recoleta como dos de esas figuras emblemáticas. No solo porque están lideradas por comunistas, en el caso de Santiago además por su carácter histórico. Ahora, también en esta época moderna de los comunistas en la moneda, hemos visto que sí mantienen discrepancias significativas con el gobierno, especialmente lo hemos visto en el gobierno de Boric, en temas internacionales, por ejemplo. O sea, esta devoción que tienen a Venezuela, a decir que con mucho orgullo y de mucha honra dicen que es una democracia, esta devoción que tienen también al régimen castrista, a la dictadura cubana. Dicho. ¿Ah? La otra devoción no era Venezuela, era el gobierno de Maduro. Al gobierno de Maduro, claro, al gobierno de Maduro, a la dictadura cubana, con estos viajes que hacen, ¿cierto?, como peregrinaciones al Vaticano comunista latinoamericano, y también incluso críticas a propósito de Rusia, a propósito de Ucrania. Es decir, la posición internacional del Partido Comunista en esto ha sido también fuente de crítica con el gobierno actual. Es que hoy se produce una diferencia. En el gobierno de la Unidad Popular, el presidente Salvador Allende, del Partido Comunista y del Partido Socialista, todos admiraban a la dictadura de Fidel Castro, y por eso lo recibieron con tanto cariño cuando vino en noviembre de 1971. Por eso Bachelet salió corriendo cuando le anunciaron que la podía recibir. Por ejemplo, eso fue el 2010. Ahora, hoy no ocurre eso. O sea, el presidente Boric no ha condenado a la dictadura cubana por distintas razones, pero se ha condenado al régimen de Maduro, ha tenido sus reservas e incluso ofreció darle nacionalidad por gracia a perseguidos políticos por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. El Partido Comunista, en cambio, ha sido muy leal con la dictadura de Díaz-Canel y ha sido muy leal con la dictadura de Nicolás Maduro. En ese sentido, ha tenido una postura más inconmovible. El gobierno ha tenido una postura que, teniendo alguna dosis de ambigüedad, ha tendido a ubicarse dentro de las democracias occidentales. Y en el caso de Rusia, evidentemente, se produce una discrepancia. Pero eso es porque hay discrepancias reales, a diferencia de la Unidad Popular, donde había una identidad que era muy granítica, podríamos decirlo. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este nuevo jueves de historia. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos. Quédese ahí. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este nuevo Juegos de Historia. Nos quedan los últimos minutos para poder conversar y hablemos un poquito de
del futuro o de la situación actual y cómo se puede proyectar. El otro día en un grupo, un amigo nuestro en común, Clemente Recabarren, decía: Alejandro va más allá de los límites de su disciplina, no solamente a la historia, sino que también del futuro. Bueno, porque además el presente y el futuro a veces rima con lo que ha pasado en la historia, y por eso es interesante aprender de lo que hay de antes para mirar hacia adelante. Y me pareció interesante lo que reflejaba en su columna, profesor, esto de las discrepancias que hay al interior del Partido Comunista, que siempre se veía tan granítico, y cómo situaciones como el dejar el poder, situaciones como las elecciones que se vienen hacia adelante, las alianzas políticas, pueden generar también que veamos diferencias que hasta ahora no se han visto o no han sido tan evidentes, o se ven algunos pequeños atisbos que lo hacen especialmente novedoso. ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece que uno puede mirar el futuro porque hay líneas que pueden ser proyectables. Obviamente el futuro se puede encargar de desmentirlo o de confirmarlo. ¿Qué advierte uno? En materia de Partido Comunista, a mí me parece claro que hay dos niveles y la diferencia se advierte en el plano generacional, que es sobre todo de estilos. No hay un cambio de ideología. Camila Vallejo, Carol Cariola han sido muy solícitas en alabar al dictador Fidel Castro y a otros. En eso no hay diferencia, pero ahora fue Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa a apoyar al régimen cubano. Pero evidentemente hay un cambio, incluso estético, en términos de proyección hacia la ciudadanía, en lo que es la generación Vallejo, Cariola, Iracy Hasler, respecto de lo que sería la vieja guardia, Guillermo Tellier, fallecido el año pasado, ciertamente Lautaro Carmona, y otras figuras del Partido Comunista. Ojo, que estas figuras del Partido Comunista más antiguas tienen una percepción de heroísmo dentro del propio Partido Comunista, de sus militantes y amigos, por lo que fue la lucha contra la dictadura, como ellos dicen. Entonces, fue una situación dura, donde muchos de ellos, militantes, digo, y dirigentes, murieron, y resulta que estos otros lucharon, estuvieron presos, y aquí están dando la cara. A los otros les ha tocado el mejor Chile, obviamente han hecho una tarea, pero lo han hecho a nivel de universidades, de una manera más relativamente fácil. Entonces, Claro. esas cosas No estuvieron en la guerrilla, en el tema clandestino. esas cosas se pueden cobrar a nivel interno y puede tener costos para lado y lado. Ahora es evidente cuando tú ves que en distintos países van gobernando nuevas generaciones, incluido Chile, que lo otro se ve como una gerontocracia, más parecido a lo que era El régimen cubano, por el ejemplo. régimen cubano o el Politburó soviético en los Exacto. años 70 y 80. Entonces eso en algún minuto va a cambiar. Yo creo que ese es un primer elemento. Segundo, yo creo que es un partido que no ha repensado los temas ideológicos. Yo creo que el tema que más ha incorporado es el tema del feminismo, Mm, pero no está en la lógica de trabajar aquellos temas que fascinaban a Marx, de la sociedad industrial, de las mm, luchas de clases, de la importancia del proletariado, que prácticamente ha estado fuera de todas las grandes discusiones del último tiempo, de la discusión institucional, de la revolución estudiantil del 2011, de la revolución de octubre de 2019. No hay ahí una manifestación de trabajadores que sea muy potente. Y estamos en una situación donde las fuerzas más grandes son de naturaleza más bien populista mm. que de carácter marxista-leninista clásico. Entonces, ahí yo creo que hay una cosa que se puede volver a discutir. No, y va a ser interesante también cómo un partido tan ordenado, por ejemplo, que ha logrado estar en tantos espacios de poder en el Estado, el día de mañana, si es que no, por ejemplo, no gana el gobierno de izquierda y se cambia y hay alternancia, también van a haber mermado sus recursos, porque estos son tan disciplinados que entiendo yo que entregan parte de sus recursos también al partido, Sí, van a son estar disciplinarios y y generosos, porque generosos. entregan gran cantidad de sus recursos al partido o a fundaciones O relacionadas. fundaciones relacionadas. Está el tema también, ¿cierto?, de qué va a pasar con Daniel Jadwe, que también es un elefante, digamos, en la cristalería. Hay que ver qué va a pasar, si es que finalmente, porque el Partido Comunista lo ha tomado como una posición política, ha dicho es inocente desde el punto de vista político. Esto es una crítica a la institucionalidad. Si el día de mañana es declarado culpable, van a decir que tiene una culpabilidad declarada, digamos, como persecución política. Eso también es interesante, qué va a pasar con eso. Sí, son dos cosas distintas. Vamos primero al caso de Daniel Jadwe. Yo creo que en general para un partido político
amarrar su futuro a un caso judicial particular es un error. Eso en términos generales. Al menos temerario. Sí, yo no conozco las razones que hay detrás, pero ahí habrá que ver por dónde van los tiros. El segundo tema, que era el primero que tú planteaste, que es el tema de los recursos, lo que pasa es que los recursos del Estado son muy grandes y las contrataciones del Estado son muy grandes. Entonces, siempre afectan a los partidos que no están en el Estado. Eso fue un problema que tuvo la Concertación cuando dejó el poder. Ciertamente lo tienen las derechas y lo tiene hoy día el Frente Amplio Partido Comunista. Y eso es lo que lleva a formar fundaciones, a engrosar el ámbito municipal y hacer una serie de cosas que Bueno, que era la lógica que está atrás del caso Fundaciones del Frente Amplio, de la Revolución Democrática. Y es lo que hace que crezcan los recursos para los partidos políticos. Fundaciones financiadas por el Estado. Efectivamente, ese no, es el gran problema. Sí, ese es el sentido, pero los partidos también son financiados por el Estado. También. No es que no deban serlo. Si el punto es si los recursos no podrían ser un poco menos. Exacto. Pues la austeridad en general debería ser un principio que presida el funcionamiento de las instituciones estatales en Chile. Bueno, nos van quedando un par de minutos finales de programa y como siempre tenemos la tradición de la recomendación de libro del profesor Alejandro San Francisco. Hoy traje un libro extraordinario que lo terminé de leer la semana pasada. Breve por lo que veo. Años turbulentos, años turbulentos. Mira, doctora Acosta, este libro es el subtítulo Los comunistas durante el gobierno de Gabriel González Videla, 1946-1952. Este es un libro de Jorge Rojas Flores, que es un gran historiador por lo demás, profesor de la Universidad Católica, y la verdad es que es un librazo, es un modelo de investigación histórica con un acopio de documentación de primera mano. No solo hay prensa, sino que también archivos, memorias, algunas inéditas que están consultadas. Realmente creo que es un texto fundamental. Lo tuvimos invitado. Y además dedicado. Y me puso una dedicatoria muy simpática. Lo invitamos al programa Historia, Libros y Bandera. Estuvo el sábado pasado para quien quiera verlo en YouTube o escucharlo en Spotify. Realmente creo que quien quiera informarse del tema del gobierno de González Videla y los comunistas, este es el mejor libro que se ha escrito, el más completo. Ahora tiene 800 páginas por si acaso. Sí, eso estaba viendo, 780 páginas. Es un libro gordo, pero realmente vale la pena. Creo que Jorge Rojas es un gran historiador, así que si se encuentran con otros textos de él, vale la pena leerlo. No, y además lo interesante es que está bien documentado, como dice usted, y además con uno puede hacer doble clic, digamos, en historias relevantes del momento como para graficar mejor lo que se estaba viviendo, y eso es bien interesante cuando uno ve estos libros tan extensos. Tal cual. No puedo dejar de leer la dedicatoria, que dice para Alejandro, con el aprecio de otro historiador igual de obsesivo, Santiago, junio 2024, de don Jorge Rojas Flores para el profesor Alejandro San Francisco. Nos obsesionamos con los libros y los documentos y las cosas. Bueno, la recomendación del libro de hoy, entonces, Años turbulentos, los comunistas durante el gobierno de Gabriel González Videla, de 1946 a 1952, de Jorge Rojas Flores, colección Sociedad y Cultura de la Biblioteca Nacional del Centro de Investigación Diego Barros Arana, coedición. Fantástico. Agradecerle muchísimo entonces al profesor Alejandro San Francisco por habernos acompañado nuevamente en este jueves de historia. A ustedes, nuestros queridos auditores, por sus comentarios, por los me gusta que ponen en YouTube, por los comentarios que nos hacen en redes sociales y también, evidentemente, por todo el apoyo que nos hacen, que nos entregan semana a semana escuchándonos en todos los diales de nuestra querida Radio Agricultura. Vamos ahora a decirles, como siempre, que se queden en Radio Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de Nuevas Voces, terminando la semana. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.